Ahora vamos a hacer lo mismo con los versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, vamos primero con los lentes. ¿Cuáles son las palabras que se repiten en esta sección? Tenemos resucitó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces la palabra resurrección. Tenemos también predica y predicación repetido. ¿Qué más podemos ver? El por qué. ¿Por qué lo tenemos en el versículo 16, en el versículo 15? Tenemos otra palabra que yo recién acabo de ver que viene 3 veces también. El famoso sí. Y si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, y si los muertos, exacto. Y Cristo, que es el personaje principal, ¿verdad? De esta sección. Bueno, y términos difíciles, ¿qué palabras tenemos? Tenemos fe, vana, que es una palabra que ya la comentamos un poco, pecados, y esta otra palabra que yo creo que se dejó de usar con Reina Valera 60, conmiseración, ¿verdad? Esta otra palabra que es poco compleja. Entonces, aquí tenemos más o menos la estructura. Vamos a seguir al siguiente paso. Vamos a buscar soluciones a los problemas que tenemos. Sí es un poco complicada la redacción porque el apóstol está usando varios y sí, y si fueran, ¿verdad? Lo que nos quiere el apóstol llevar es como que lleguemos a una conclusión lógica. Entonces, ¿cómo es eso en el idioma fuente? Esto es como quisiéramos una adivinanza. Si yo les digo, vive en un gallinero, tiene plumas y tiene pico y no es gallo, ¿ustedes qué van a decir? Si no es gallo, es gallina. Es lógico, ¿verdad? Por todo lo que yo les dije. Entonces aquí el apóstol está diciendo, ok, si Cristo resucitó, somos afortunados. Y si no resucitó, ¿qué es? ¿Qué es de nosotros? Somos dignos de lástima. Esa es la lógica del texto. Ahora nos está haciendo ver qué pasaría si la resurrección no existiera. ¿Qué hay un poco como de música de fondo aquí? ¿O qué está implícito? Que hay algunos que con falsas enseñanzas están diciendo, no, Cristo no resucitó, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que hablar de la resurrección. Vamos con la comparación de versiones. Vamos con el versículo 12. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? ¿Qué se ve diferente con las otras versiones? Levantado. Esta versión NBI habla de ha sido levantado. ¿Qué vemos ahí? Lo primero que vemos es que no hay un agente, o sea, no hay alguien que hace la acción, pero en la primera versión dice claramente Dios resucitó a Cristo. Esa es la primera gran diferencia. Tenemos que pensar cuál de las dos suena más natural en nuestra lengua. ¿Alguna otra diferencia que puedan ver? La versión Reina Valera dice resucitó de los muertos y las otras versiones dice Cristo resucitó sin decir de los muertos. Sí, y este agregado es como para seguir fielmente el original, ¿verdad? Tendremos que preguntarnos si la palabra que nosotros escogimos para resurrección ya lleva el sentido de que se resucita entre los muertos, ¿verdad? Si tiene ya esa idea, pues no haría falta la frase de entre los muertos y podríamos tener un versículo más corto. Sí, para nosotros en Mixteco decimos ninataki o ninataco y este es como revivir. Pero como en la vida común se puede usar eso cuando uno se desmaya y después despierta. Hay personas que hablan de ninataki como se revivió,
como nunca han visto muerto revivir, por eso la palabra en sí mismo expresa la idea que muerto y resucitó, pero como no hay mucho de eso que pasa en el pueblo, usan eso para que Sí, no todos los días resucita cuando alguien, se ¿no? levantan la gente que se desmayan. Bueno, sí, en zapoteco, en mi zapoteco usara entre los muertos, es que había muchos muertos ahí y él en medio de ellos. Lleva esa información cuando dices se resucitó entre los muertos, pero no es eso, sino es de todos los muertos, todos los que ya han fallecido, él resucitó, ¿no? Es la idea. No es que estaba entre miles de gentes ahí ya muertos y él se levantó entre todos. Y en algunas lenguas es importante mostrar la diferencia entre resucitar y desmayarse, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo en cada idioma, bueno, no sé, en mi idioma es diferente que desmayó y Ajá. aparte murió. Entonces no puede estar muerto si nada más está desmayado. Exacto. Eso es lo que hay que tener un poco de cuidado. Ahora, veamos también cómo cambian todos el inicio del versículo 12, porque aquí sí hay una diferencia pues bastante llamativa, ¿verdad? Básicamente es la lectura que hay de del marcador inicial del versículo. Me gusta lo que hace nueva traducción viviente, porque suena como muy cotidiano, ¿no? Diciendo, pero dígame lo siguiente. O sea, el apóstol aquí está usando un tipo de comunicación como, él sabe lo que dicen sus adversarios. Eso se llama diatriba. La diatriba básicamente es como en la cultura mexicana cuando uno sabe que dos comadres van a chismear, ¿verdad? Y otro se da cuenta de lo que están diciendo. Entonces ellas están hablando de otra persona y esa persona se da cuenta. Entonces esta persona va a usar estas mismas palabras ahora en contra de ellos. ¿Sí me entienden? ¿No? Ok, va otra vez. El apóstol sabe qué dicen sus adversarios y va a usar esas mismas palabras para debatir con ellos. Entonces en este caso dice, pero dígame lo siguiente. Quiere decir que esto, lo que sigue, es un rumor entre pasillos, ¿verdad? Gente que está confundiendo a otros. Dice, pero dígame lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, y aquí viene la pregunta, ¿por qué alguno de ustedes dice que no habrá resurrección de los muertos? ¿Ves? Es una forma de confrontar. Está diciendo, hay alguno dentro de ustedes que no creen en la resurrección. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la buena noticia, la base de la buena noticia es que Dios resucitó a Cristo. Entonces tenemos que ver cómo jugamos con este inicio de este versículo. ¿Alguien quiere leer su versión, su traducción? ¿Cómo quedó? Tengo un comentario nada más, que cuando son cosas que dicen que él sabe que no es cierto, en mixteco, creo que en otros idiomas tenemos unas palabras al fin de frase que dice que no es contrafactual o si fuera así, algo así, unas palabras que indique que aunque dice, como creemos que no cree él que así es. Otra de las cosas que también se puede hacer es reordenar, poner la pregunta arriba y poner la respuesta abajo, ¿sí? Entonces quedaría algo así. Alguno de entre ustedes dice que los muertos no resucitan, pero la buena noticia es que Dios resucitó a Cristo. Poner la pregunta arriba y la respuesta enfática abajo. Esto es una solución. Si no encontramos ese marcador, ¿cómo se diría en sus idiomas? ¿Ponemos primero la respuesta y después la pregunta o ponemos la pregunta y después la respuesta? ¿Fue primero el gallo o el huevo? Si tú estás hablando del NTV que dices nosotros predicamos, es el único de esos 5 que dicen, bueno, también el primero, pero Sí. que anunciamos que Cristo resucitó a Cristo, Dios resucitó a Cristo, los otros dicen se predica, pero parece que como también Pablo obviamente enseña así, entra muy mejor que predicamos que Jesús se resucitó. Es lo que dice la retro aquí. Ahora, como ya les enseñamos a ustedes la palabra de Dios, que Cristo volvió a vivir otra vez. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no van a volver a vivir los muertos, la gente muerta? En mixteco guerrero dicen que
Si predicamos que Cristo resucitó, ¿por qué alguno dice que los muertos no resucitan? Sí, tal vez me gustaría decir una cosa más. Hemos visto en Corintios que Pablo está corrigiendo muchos errores que ellos tienen. Y aquí también parece que esos versículos de 12 a 19 está diciendo más o menos por qué está hablando de este tema. Como usted hablando de la victoria. Y la victoria, unos están tratando de robar la victoria por las malas enseñanzas que haciendo. Unos líderes tal vez están tratando de hacer dudar los hermanos que de veras Cristo resucitó y vamos a resucitar con él y todo esto. Están metiendo la duda, por eso Pablo está presentando todo eso. Como está tratando de corregir tantas otras cosas en Corintios. Y eso da pie para hablar del versículo 13, porque el 13 este es el versículo que debemos de trabajar y que quede muy impactante, porque esta es parte de este contraste. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Sí? Veamos cómo hacen la introducción otros versículos, para que entendamos la secuencia entre el 12 y el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, dice otra versión, tampoco Cristo ha resucitado. Al agregar tampoco, está dándole más fuerza al versículo. Está diciendo, ok, si no hay resurrección, entonces, ¿qué pasó con Cristo? Porque si Cristo no se levantó de entre los muertos, y vamos a ver todas las consecuencias si la resurrección no es cierta, ¿verdad? Pero es la única diferencia que yo veo en el versículo 13. Podemos empezar con si no hay resurrección, o directamente con un porque si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo ha resucitado. ¿Cómo le darían ese impulso al versículo 13 en sus versiones? ¿Cómo podríamos generar ese impacto en el versículo 13? Bueno, en sus idiomas. ¿Cómo lo hicieron? Les daba el ejemplo si yo les digo, ok, vive en un gallinero, tiene plumas y tiene pico, y no es gallo, entonces ustedes van a decir, si no es gallo, entonces es gallina, ¿verdad? Aquí, en el versículo 13, queremos decir eso, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y ahora, después en el versículo 14, vamos a ver todas las consecuencias si Cristo no resucitó. Entonces, en sus lenguas, en sus idiomas, ¿cómo queda este versículo 13 para mostrar ese impacto? Puedo Bueno, en leer. el náhuatl, así como está en el español, pues es como, por ejemplo, está diciendo, si los muertos no resucitan, quiere decir también que Cristo no resucitó. Es lo que, así como en el español. Yo quiero preguntar algo así como, no, la carta, en la sección que vamos a tocar, se oye como que lo que el hecho que había pasado en la historia de Cristo, como que se entiende que había pasado muchos años, como que no había enseñanza de este tema, ¿verdad? Como que sí, como que estaba lejos de su entendimiento, pues, de la resurrección. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Con va a ir empezando diciendo, repitiendo, pero se oye como que los corintios no le daba importancia a la resurrección y como que no estaba en su mente, como que era una historia lejano y no así lo entendí yo cuando estaba viendo Sí. el tema de la resurrección. Sí, Y lo que también justamente, quería preguntar, también como que escucho la parte de Joaquín que decía, si resucita donde están los muertos, pues yo así entendí, ¿no? Y por eso le pongo cuando dice entre los muertos, pero no todos salen los idiomas igual. Nada más quería comentar esa parte también. Son dos Y bueno, preguntas que estoy haciendo. dice Son dos. los muertos. sí, mi hermano Andrés, la primera es, sí, la mayoría es muy probable que los corintios no tenían los evangelios como nosotros hoy sí los tenemos. Entonces, la primera explicación o el fundamento más detallado de la resurrección lo están teniendo acá. Y habían muchas dudas y por eso el apóstol tiene que escribir y dar la explicación de todo esto. Esa creo que fue la primera pregunta. La segunda era con respecto a de entre los muertos, como lo tradujo el hermano Joaquín. Sí, y lo que estoy diciendo, pues obviamente fueron
a enterrar el Señor? No sé. Bueno, uno piensa en el Camposanto, ¿no? Que le decimos, en el panteón. Pues obviamente entierran muertos donde hay muertos y de ahí resucita de entre los muertos. Es mi entendimiento. Pero creo que decía otra cosa, Joaquín, no lo entendí bien. Pero esa es la cosa, ¿no? Yo no sé si enterraban otro lado, pero se entiende que entierran donde entierran muertos. Y Jesús, no sé, a lo mejor fue diferente, pero no sé si fue igual, o no sé si cada quien enterraba en su casa los muertos, pero no sé. Pero yo le puse como que de entre los muertos. Sí, es bastante ambiguo y no hay problema. Ahora sí, hermano, perdón, Duque. Tenemos en mixteco tenemos dos palabras de muerto, uno es verbo y otro es como adjetivo, creo, ¿no? Y usamos el verbo aquí para decir que ya pasó, ya no sé. Entonces, voy a leer mi retro, dice, porque si no resucitan otra vez los que ya han muerto, pasado, y quiere decir que hasta el Señor Cristo no verdaderamente resucitó, él tampoco si fuera así. Entonces tiene esa palabra si fuera así para decir que Pablo no cree en esto, ¿no? A continuar en el versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Como podemos ver en todas las versiones, es muy similar la composición. ¿Qué diferencias pueden ver? De pronto la que me salta a mí a la vista es el cambio de inútil por vana. O podemos utilizar también la frase no sirve para nada. O sea, si la resurrección no existió, nuestra predicación no sirve para nada. Y tampoco nuestra fe. Entonces podríamos tener una variación entre fe y que ustedes crean en Cristo tampoco funciona para nada. No sé si hay alguna complejidad o ven algo en el versículo 14 que les llame la atención, o si alguno desea de pronto compartir su retro para este versículo. Sí, en estos versículos hechos así y con el sí tan lejos de y nada, tampoco no sirve nada lo que ustedes tienen fe en Cristo, el ser de Cristo, bueno, abre la posibilidad de malentender el versículo, depende cómo conecte la sí con la última parte y tal como en el mixteco de Douglas, también en el mixteco de nosotros terminamos cada uno de esos versículos con Niku, pero no es así. No es así que nos sirve lo que creemos y todo. No es así que la forma que como termina el versículo, porque casi todos esos versículos, como 4 o 5 versículos seguidos, termina con una cosa que se puede, si lo malentiende, parece que Pablo está diciendo todo al revés. Uh-huh. Por eso nuestro mixteco es terminando cada uno de estos con Niku, pero no es así. Uh-huh. Nos ayuda mucho. Uh-huh. Sí, aquí sería la mitad del versículo. De pronto la primera versión nos daría una buena solución y de nada serviría tampoco que ustedes crean en Cristo. Entonces con esta fórmula y de nada serviría tampoco nos deja claro que no hay una contradicción, sino que más bien si no hay resurrección, la buena noticia no serviría para nada. Uh-huh. Entonces sí tener mucho cuidado con ese aspecto en el verbo. ¿Alguien más con algún otro comentario? Entonces seguimos al 15. Este está más fácil todavía. Sí. Dice, si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó. ¿Ven alguna diferencia entre la primera columna con las otras versiones? ¿No? ¿Resultaríamos falsos testigos? ¿Resultaríamos falsos testigos? Con respecto a la primera versión y las otras, también hay un reordenamiento. ¿Sí? Cambian un poquito el orden. Porque en la primera versión dice, si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Pero aquí, en la segunda versión, en la tercera versión,
pone primero la parte de ser testigos falsos arriba y abajo el por qué. Entonces veamos. Y aún somos hallados falsos testigos porque hemos atestiguado de que Dios resucitó a Cristo. Y aquí puede ser la parte complicada, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Entonces creo que esta versión sí podría dar una mala entendido, ¿verdad? Como que Pablo está negando que la resurrección no pasó. Él está jugando con el argumento. O sea, para él la convicción es de que la resurrección pasó y tenemos que presentarlo como un hecho. Pero con las transiciones tenemos que cuidarnos un poco, porque tenemos que no dejar ninguna duda. Entonces creo que utilizar el por qué ayudaría un poco más, como en la cuarta versión. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Entonces ahí, en este caso, la transición, lo que une estas dos partes del versículo, tenemos que ser demasiado claros, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartir su retro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien ve algo más entre las versiones que cambia? Creo que la última versión cambia a Cristo por Mesías. No sé si lo notaron. Y se puede explicar un poco de la palabra Cristo y Mesías. Con respecto al versículo 15, en el original tenemos Cristos. Uh-huh. Ahora, ¿por qué esta versión decide cambiar Cristo por Mesías? Esa es la pregunta. Simplemente para no ser monótonos, porque teníamos 16 veces la palabra Cristo en esta sección. Entonces ellos, para no sonar como no natural, entonces en este caso esta versión ha decidido poner Mesías, que es la única en español que lo hace. Para mí, si suena muy repetitivo en sus lenguas, valdría la pena hacer el cambio en este caso nada más. Lo dejo a ustedes. Pero en el Nuevo Testamento usan la palabra Cristo en diferentes significados, ¿no? Sí. Por ejemplo, a veces con la palabra en griego viene de la palabra o refiere a la palabra como Mesías, que viene de hebreo, más literal, pero cuando menciona Jesucristo es como un título, un nombre, y creo que no tiene en mente como la palabra Mesías siempre. Uh-huh. Bueno, la otra diferencia también es que aquí en esta versión dice resucitó y en la otra hace la expresión Dios levantó a Cristo de la tumba. Entonces, si suena más natural, ¿verdad? Quedarnos con el modismo de que Dios levantó a Cristo de la tumba, pues esta también es una buena opción. Es un recurso que podemos utilizar. Ahora sí, no sé si alguien quiere compartir su versículo 15. Bueno, yo voy a compartir el mío, ojalá que otros también lo hacen. En 15 dice, y si es así, toda esa cosa de 14, ¿sí? Que Jesús no resucita y su fe no sirve. Si es así, entonces quedamos como personas hablando mentirosos sobre Dios, porque nosotros proclamamos que Dios resucitó a Jesucristo, pero Jesús no resucitó si de veras no resucitan los muertos. Pero no es así, Niku, pero no es así. Sí, hermano, aquí del equipo también quisiéramos compartir el 14 y 15, cómo salieron los dos. Les escuchamos. Muy bien, gracias, hermano. Y si Cristo no resucitó, este mensaje que hablamos, a nada le va, o sea, no tiene propósito. Y también la fe que ustedes tienen no vale nada. Y si fuera así, ya irrealiza ahí porque no es cierto, si fuera así, nosotros, sus enviados de Dios, estaríamos diciendo, ya también irrealiza aquí, estaríamos diciendo una mentira sobre quién es Dios entonces, porque nosotros decimos que Dios hizo que Cristo se resucitó o se resucitara. Así quedó las dos. No, perdón.
sí hay un cachito todavía, pero si de verdad no se pueden levantar o no se pueden resucitar los que ya se murieron, entonces Cristo no hubiera resucitado tampoco. Ese cachito es del versículo 16, parece. ¿Sigue siendo 15? Sí, como lo hice aparte, a lo mejor le puse en el lugar equivocado. Ah, ok. Esto es para evitar la confusión. Sí, mejor. Sí, en Tetualán usamos la misma fórmula que ellos, la forma de ordenar como la conexión de cada frase y cómo se conecta, y así donde ella terminó, así también terminamos lo mismo, Ok. para completar todas las ideas del versículo. Ok. Sí, como lo hace la última versión, de pronto. Si es que de verdad los muertos no son resucitados. ¿Sí? Otra forma sería cambiar un poco el verbo y decir, todo esto sería verdad si es que los muertos no son resucitados. Esto es como un salvavidas, ¿verdad? Para que quedemos más que claro de que todo esto pasaría si la resurrección no es cierta. ¿Ok? Entonces vamos al 16, si todos están de acuerdo. El 16 dice, si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Ven alguna variación, algo importante que cambie en todas las versiones? Bueno, vale la pena rescatar que el versículo 13 y el versículo 16 empiezan igual, ¿sí? Entonces, por un tema de que sea más fácil la lectura, deberíamos empezar de la misma forma. Entonces, si en el 13 empezamos con ¿por qué?, que es una explicación, en el 16 deberíamos hacer lo mismo. Si en el 13 empezamos con sí, pues en el 16 tal vez ayudaría a empezar igual. Sí, lo interesante de 16 es como, es la misma lógica, pero diferente. Sí, si Cristo no resucitó, tampoco los muertos. Así, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Entonces cambia la orden, sí, pero da el mismo sentido, pero el enfoque es diferente. Sí, exacto. Aquí tenemos como la misma idea, digamos, la misma fórmula repetida varias veces. Después de ver todos los versículos, les voy a enseñar una herramienta que es para hacer una prueba sencilla de 7 preguntas. Aquí valdría la pena tal vez hablar de la importancia del entonces, porque es la misma conjunción que teníamos en casos anteriores. Entonces valdría la pena que en nuestras lenguas busquemos algo tan enfático como para decir, si esto es cierto, entonces esto también sería cierto. Pero sí, es un quiasmo y no sé si lo quieres explicar. Ok. Estoy viendo un comentario que lo tienen como quiasmo, como dice una cosa y luego otra cosa y luego lo ponen la otra cosa primero y la primera cosa después. Entonces es una forma de que expresa en griego a veces como una A, B, B, A. Entonces tiene una lista de varios versículos, 12 y 13, está en este orden. Sí, ¿cómo representar un quiasmo en nuestras lenguas? A veces es un poco confuso, ¿verdad? Que tal versículo se conecta con tal otro y tal otro con tal otro, y la idea principal está en el centro de todas esas cosas, ¿verdad? Lo que yo diría que podría ayudar bastante es empezar los versículos de igual forma, el 13 y el 16, y tratar de usar las mismas palabras para que el lector pueda decir, esto ya lo leí. Sí, exactamente. Alguien se dio el trabajo de preparar toda la carretera para que después alguien diga, pero el 13 se parece al 16. Y el 14 de pronto se parece al 17, ¿verdad? Entonces esos son los detalles que podríamos tomar en cuenta. No sé si alguien por Zoom quiere compartirnos cómo les quedó el versículo 16 o si no avanzamos hasta el 17. Yo aquí quiero decir algo. Estoy empezando todo igual, casi los versículos, siempre diciendo desde el 13, si los muertos no resucitan, luego el 14. Bueno, no sé cómo lo tienen los demás, porque así como que tengo que repetir otra vez casi igual. 14, si los muertos no resucitan. 15, si los muertos no resucitan. El 16, si los muertos no resucitan. Entonces estoy repitiendo
No sé si a lo mejor es muy repetitivo. No sé cómo le hacen los demás. Sí, debe ser así. Y a veces es como cuando uno lee toda la porción completa, como que siente que está leyendo un trabalenguas, ¿verdad? Como que se repite 7 veces el y sí, porque él quiere explicar 7 cosas que implican la resurrección. Yo creo que en todos los escritos de Pablo nunca ha sido tan importante el y sí como en esta sección, ¿sí? Entonces, después Y vamos a ver. otra pregunta, como futuro, resucitarán o así como presente resucitan, o como lo entendamos. ¿En qué versículo? En el 16. Bueno, sí, todos cuando dice resucitan, por ejemplo, sí, el 13, el 14 lo puse como presente, como no futuro. El 15 como futuro, como apenas va a haber. Bueno, no sé, quisiera escuchar bueno, ya resucitó Jesús y falta más resurrecciones, digamos. Entonces debe decir como futuro o como ya presente. ¿En qué versículo? Ok, en el 15, en el inicio del 15. Aquí el énfasis está en que estamos hablando de posibilidades. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos eso en nuestra lengua materna. Si realmente lo hacemos usando el futuro, que quién sabe si va a pasar, o si es más bien en el pasado. Yo diría que, digamos, en la primera versión, en el versículo 15, si nosotros decimos que los muertos no resucitan hoy, entonces quedaríamos como unos mentirosos, ¿verdad? Esa sería la consecuencia. Si nosotros nos ubicamos en este presente, digamos, si fuera cierto que no resucitan los muertos hoy, ese es el primer énfasis. Pero podemos usar el futuro en algunos casos. No sé si en las lenguas que ustedes trabajaron usaron el futuro. Es en el futuro, porque habla para mi idioma, porque está diciendo, dice, y si no es verdad que van a vivir la gente muerta, es decir, no está hablando de quién resucitó ya, sino está hablando de la resurrección de todos cuando llegue el momento. No ahorita ni lo están haciendo, porque es cuando Dios decida que todos vamos a resucitar. Entonces está hablando de esa resurrección futura. No sé si y no es una resurrección presente. Es como decir, si dices que no van a vivir los muertos, no van a resucitar los muertos. Entonces es en el futuro. Así lo hice en Miriam. Sí, el gran tema es que acá en el versículo 15, el tema de la resurrección, el apóstol ve la salvación como un evento pasado, presente y futuro. Entonces, muchas de las dudas es, ok, ¿cómo es este tema de la resurrección? ¿Qué pasó con nuestros muertos del pasado? ¿Qué pasa si muero hoy? ¿Y qué va a pasar con nuestros muertos del futuro? Entonces, todos estos temas están ahí sobre la mesa. Y por eso el apóstol va a hablar en la siguiente sección acerca de, bueno, ¿y qué pasan con nuestros cuerpos? Entonces ahí podemos hablar más acerca de este tema. Pero si sale más natural en futuro, no veo por qué tengamos problemas. Sí, porque es hablando en general. Aún los que ya murieron, pues van a resucitar cuando llegue el día. No es que va a haber una resurrección de los que ya fallecieron y los que todavía viven y los que todavía... Bueno, así se entendería en mi idioma, ¿no? Entonces ando en mi idioma. Pero yo veo otra cosa, por ejemplo, el tema de la resurrección, no solamente los que vamos a resucitar en el caso de bueno, ya empezó la resurrección, sí, vamos, porque el 20 va a decir el primer resucitado, que es el Señor Jesús. Entonces, hablar es como ya hay resurrección en este caso, pero ya hay uno, es el Señor, falta más. Entonces, ese es como lo que estaba pensando también. No solamente que van a resucitar, bueno, va a haber
pero ya como que ya empezó, vamos a decirlo así. Sí, Es lo que sí. veo. Y ahí vemos también que hay otro énfasis, aunque es el mismo tema, va a entrar otro subtema, por decirlo de alguna forma. Pero acá el apóstol está poniendo las bases. O sea, si ustedes dicen que la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Entonces vienen un montón de consecuencias. Esa es la base. Y eso es lo que deberíamos transmitir en esta sección. La palabra en griego, por ejemplo, en 16, es en tiempo presente, pero creo que con mucho cuidado, nosotros que trabajamos con lenguas que no cuente con tiempos tanto, estamos en aspectos que pensamos de completo o de continuo o de probabilidad. Entonces, si lo ponen en futuro, yo no recomiendo, yo pusimos en presente, creo que yo pienso que está pensando, ¿qué pasó con los muertos? Que mi tío murió ayer y entonces, y Cristo ya resucitó, entonces en un sentido ya resucitó también. No entendemos todo del tiempo o cuando viene Cristo y todo eso, pero como la posibilidad de recitar. Entonces hay que pensar, creo que en sus idiomas, si lo ponen en el futuro o en potencial, hay que preguntar si es algo seguro, pero que si tiene duda, si es subjuntivo, entonces quizás va a resucitar. No queremos tener nada de es algo cierto. Entonces, Sí, no queremos transmitir duda en esta parte. entonces, si tiene un poco de duda de ponerlo en futuro, mejor que lo ponen en presente. Es todo lo contrario. Si yo lo pongo presente, Exacto. no veo los que viven, los que ya revivieron. En cambio, si lo pongo futuro, es que de veras va a suceder. Ajá, No cabe duda. ajá. Pero si lo pongo en presente, pues, ¿dónde están? Si voy al Exacto. Eso panteón, mismo no veo pasaba en ninguno. la lengua que yo trabajaba. Van a decir, ¿dónde están? Si dicen que ya murieron. Bueno, es Sí. complicado, ¿no? Sí, Pero sí, yo, sí, sí. yo digo en mi idioma, más no puedo defender a otros, porque puede ser en los otros, debe de ser presente, no futuro. Sí. Entonces, como dices, hay que tener cuidado de lo que estamos diciendo. Tenemos que hacernos entonces la pregunta de ¿cuál de las dos formas nos deja menos dudas? Ajá, exacto. Eso es lo importante. Sí. Y por eso está repitiendo la misma cosa vez tras vez y para enfatizar que Exacto. así es cierto, no hay duda de nada de eso. Por eso Exacto. ese también nos ayuda en las tantas formas que está diciendo la misma cosa de una forma medio distinta. Porque sí está asegurando que no hay duda, ¿sí? Aunque parece que hay duda, pero es usando esos negativos para dar todo el mensaje al revés, que sin duda resucitó Jesús y sin duda la gente va a resucitar como quiere. Ajá, yo creo que a veces también, como estaba hablando Douglas, yo creo que a veces es mejor no pensar que si presente, que si futuro, que si pasado, pensar en la situación, porque todas estas oraciones están con si los muertos no resucitan, si esto como posibilidad, pues ahora sí es como estar en el idioma de uno. Esto se está acabando, parece. Sería bueno pensar en el propio idioma de uno, porque como dijo Douglas, en estos idiomas otomangues de aquí, de Oaxaca, no se usa. Lo que pasa es que ustedes son bilingües y están acostumbrados a usar el tiempo, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque lo aprenden en español. Pero en este caso, no. Lo más importante no es si va a pasar, si pasó, si. Lo más importante es ver la situación. Exacto. La situación es en el momento ahí que se está dando. No, ahí dice, si los muertos no resucitan, ahí no tiene que ver con presente, pasado y futuro, pero así, claro, así pensamos porque toda la vida así nos han enseñado, ¿verdad? Y vuelve otra vez, esto nos demuestra que el español está tomando posesión, otra vez. Y yo sé que es difícil tratar de pensar en esto de aspecto, pero yo diría que no le den todavía un rótulo de va a pasar o no pasó, o porque no necesariamente tiene que ver con el tiempo, sino con una posibilidad. Exacto. Ahora, si hubiera duda, entonces podríamos decir, algunos dicen
que los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si fuera mucha la duda. Porque aquí lo que está haciendo Pablo es, ok, algunos dicen esto, pero la realidad es esto. Está usando lo que los adversarios dicen para con lógica, decir, ven qué absurdo, qué tontería. ¿Sí? Como vuelvo a decir, si lo digo presente o continuo, como entonces lo que va a entender es en cuanto se muere una persona, luego va a resucitar. O sea, no va a estar en la tumba, sino va a resucitar. Bueno, es lo que va a dar a entender el mensaje. Nada más muere y resucita, muere y resucita. Pero no sé cuál es lo que está diciendo acá. Si es lo que está diciendo, pues está bien. Que tampoco es el énfasis de esta sección. Lo que le importa a Pablo es la parte de los argumentos que hay alrededor, las dudas que hay alrededor. Él quiere, a nosotros nos encantaría que respondiera muchas otras preguntas, pero él está empezando por lo más básico, ¿sí? Entonces valdría la pena para mí dejarlo en futuro en tu caso, para no salirnos, como decimos, por la tangente. Eso. Ajá. Y también es muy importante recordar que ya viene el versículo 20. Eso. Cuando él declara, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces, sí, cualquier duda que, si seguimos leyendo y no terminamos en versículo 19, donde si malentiende así, se puede malentender todo, pero al 20 nos ayuda en todo eso. Entonces, también yo veo con esto, como estamos buscando el contexto, por qué está diciendo todo eso. Hay dos posibles cosas que va pasando. Uno es que hay personas que están diciendo que no vamos a resucitar los muertos, pero también tal vez aún más fuerte son las personas quienes seres queridos que son hermanos murieron. Entonces ellos entró mucho a la duda, híjole, ¿qué pasó con ellos? ¿Quién sabe si ya, como dicen todo el mundo, que ya están en la tumba y se van a convertirse en polvo ya? ¿De dónde vienen todas las promesas? Y me va a pasar lo mismo. Exacto. Entonces Pablo dice, bueno, nosotros creemos que Cristo resucitó. Sí, creo que no hay duda entre ningún hermano que Cristo resucitó. Y entonces, como Él resucitó, también Él va a resucitar esos seres queridos que ya murieron, o cuando tú mueres también vas a resucitar. Entonces, parece que está confrontando tal vez más esa tristeza que entró. Exacto. Y la duda que entraron a los hermanos. Sí, cuando hablamos de resurrección, definitivamente el tema de la muerte es un gran tema que tenemos muchas preguntas como creyentes, y los de Corintios también. Y vamos a ver más adelante que había otra práctica, lo que era el bautizo por los muertos, que va a haber mucha polémica alrededor de eso. Pero bueno, así es este libro, pues. Y este será el capítulo más fácil, imagínate. Ok, bueno. Versículo 18 ya. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. ¿Qué vemos entonces con variación de las otras? ¿Vimos el 17? No sé, me lo brinqué. Disculpe. Dice, te brincaste el 17, Minor. Ah, es que el 17 no me lo sé. Vamos a ver. Ok, vamos de nuevo al 17. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. La mayoría de las versiones empieza con y sí. Entonces, como lo hemos dicho anteriormente, debemos tener bastante cuidado, ¿no? En el sentido de que así como empieza el 14, debería empezar el 17 para ver lo del quiasmo, ¿no? Lo otro que veo también en el 17 es que vuelve a usar la fe, de nada sirve, entonces sería inútil. Son las variaciones entre las versiones. Y aquí nos presenta otro argumento. Si Cristo no resucitó, no solamente que hemos creído en vano, sino que todavía estaríamos en nuestros pecados. Entonces aquí al final del versículo sí vemos alguna variación. Unas versiones dicen, entonces seríamos culpables de nuestros pecados. Y otras versiones dicen, aún no habrían sido perdonados nuestros pecados. No sé si hay alguna duda con respecto al versículo 17. En la lengua donde yo trabajé tuvimos que empezar este versículo diciendo, en caso de que Cristo no haya resucitado, ¿verdad? Tuvimos que empezar así en el 17 para despejar la duda. En caso de que Cristo no haya resucitado,
entonces de nada serviría que hemos creído, porque estaríamos todavía en nuestros pecados. Así quedaba en la versión donde, bueno, en la traducción donde yo estaba trabajando. No sé cómo quedan sus lenguas, si hay alguna complejidad aquí, o es casi igualito al versículo 14. Dice, y si no volvió a vivir él, es decir, Cristo, no de nada vale o sirve lo que ustedes creen en él, y tampoco hay perdón de los pecados de ustedes. Entonces ese es el argumento. Si Cristo no resucitó, hoy los que estamos vivos estamos en pecado. Nada más para decir otro retro, 17 aquí dice, y si no resucitó Jesús, entonces no sirve que ustedes que confiamos en Él y todavía estamos culpables de pecado delante de Dios. Ahora, ¿qué preguntas se harían los de Corintios? Bueno, ya sabemos que los vivos estaríamos en pecado. ¿Y cómo estarían los muertos? Entonces, para eso nos sirve el versículo 18. Y el versículo 18 dice, y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. ¿Cómo inicia o cómo cambia esto en las versiones en español? Bueno, la segunda y la tercera versión dice, en este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a 18? Algo que vale la pena resaltar. Otra vez el modismo, algunas versiones dicen los que están durmiendo, para no decir los que murieron, o los que han dormido en Cristo. Aquí es importante rescatar que estamos hablando de los que creyeron en Cristo y que murieron. Entonces ellos estarían perdidos. Bueno, siempre es difícil esta idea de perdidos. Obviamente tenemos algo semejante en Juan 3:16, cuando estamos hablando de ese versículo, pero aquí también habla de perdidos y toda esa cosa. Por eso, ¿en qué sentido, en qué forma es un concepto algo complicado? Porque implica muchas cosas. Bueno, el original sería algo así como, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron o se perdieron. Esta es una palabra que vamos a encontrar también en 2 Corintios varias veces, pero que aparece aquí en el capítulo 15, versículo 18, y en 1 Corintios 10:10, cuando dice, de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces mi consejo es, lo usaron en 1 Corintios 10, versículo 9, y en 1 Corintios 10, versículo 10, el perecieron. Valdría la pena usar la misma palabra acá. En español, Minor, no sé qué tan fácil es o qué tanto da a entender la palabra perecer, pero en el mixteco, es decir, que sin Cristo ¿cuál es la palabra que estoy usando? La palabra en mixteco es, se extinguieron o se borraron del mundo terrenal y del mundo espiritual, o sea, se extinguieron, o sea, ya ni en el mundo espiritual nadie habla de ellos. ¿Alguien quiere compartir qué hicieron en sus versiones? 18 dice, y si es así, entonces hasta los que ya murieron no tienen perdón, aunque creyeron en Jesucristo. Sí, si no hay esperanza para los vivos, para los muertos tampoco. ¿Verdad? Esa es lo que está diciendo. Son perdidos, perecieron. Sí, básicamente es que sus almas están perdidas, ¿verdad? Y esto, ¿alguien nos quiere contar qué hicieron en su versión? Bueno, hasta se puede entender que como creen los paganos, que ya más, o como ellos ven en su vida, así ya quedaron como polvo. Sí, ya no hay esperanza, murieron y así terminó, ya quedaron sepultados, ya convirtieron en polvo, ya no existen, ya no más. Es otra forma de entender eso en este contexto. Si ya no resucitó y ellos no resucitan, ya quedaron en la tumba para siempre. Lo que yo le entiendo cuando uso la palabra se perecieron en mixteco, es decir, que en la tumba terminó todo. No hay espíritu después, y eso da a entender. Entonces, no sé si eso era la costumbre que tenían los corintios, que al morir todo se acababa, pero bueno, estoy buscando una palabra. Sí, básicamente el apóstol va a usar después un refrán de la costumbre filosófica de aquella época donde dice, bueno, si no hay vida después de la vida, comamos y bebamos, que todo se acabó. Pero también la Biblia habla de castigo eterno, entonces no creo que quedamos como polvo nada más. Hay
Lo que quería decir, usé una palabra que ya los demás variantes usan. No significa tanto castigo, sino que se perdió, algo así, pues se perdió, pero no solamente se perdió como un animal, un ganado que se perdió, sino como que, bueno, se perdió, pero como, no sé cómo decir, pero no implica tanto castigo. Y esa es la pregunta que quiero hacer, si está bien, o debe implicar más como castigo, como dijo, a lo mejor Joaquín había dicho, los que no están perdonados, a lo mejor será mejor esa palabra. La palabra de perecer estamos viendo. ¿Qué opinan ustedes? Es que en 1 Corintios 10:10, la misma palabra sí tiene esa implicación de que se murmuró y algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, yo dije que son perdonados sus pecados porque, bueno, aún estáis en vuestros pecados, dice, pero no puedo decir siguen en el pecado, sino la idea es que ya no son perdonados, porque es la idea, ¿no? De ya al quitar los pecados porque ya son limpios ante Dios. Y por eso, como no puedo decir siguen en el pecado, entonces pues ya son perdonados sus pecados, es decir, ya no merecen el castigo que merecen por sus pecados. Pero si yo digo siguen en sus pecados, pues no tiene sentido, porque no me doy cuenta que sigo en mi pecado. No sé si me gusta, pero recuerden en San Juan 3:16 tienen las dos partes que no van a perderse, sino que van a tener vida eterna. Entonces aquí pusimos no van a vivir siempre con Cristo como perdido. Sí, lo que está presentando el apóstol es, ok, si no hay resurrección, los vivos no tienen esperanza y los muertos tampoco tendrían esperanza. ¿Sí? Es bastante categórico. No es que, bueno, en mi pueblo decimos no hay muerto malo. Se murió, bueno, de alguna forma. No, es que no hay ninguna forma. Sin Cristo no hay ninguna forma. Y sin su resurrección no hay ninguna esperanza. Entonces, por eso es muy importante ver cómo empezamos el versículo. Yo diría, sí, en este caso, o en el caso de los muertos, también estarían perdidos. Pero sí, queremos transmitir otra vez esa fatalidad de que si realmente no hay resurrección, tampoco habría esperanza para los muertos. Y finalmente, el versículo 19, para terminar esta sección, y después vamos a meternos en más problemas en el 20. Dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Entonces, en este caso, no sé si ven alguna variación entre las versiones. Hay una variación, aunque la mayoría de las versiones empieza con sí, ¿verdad? Él quiere dar un broche de oro a esta parte, ¿sí? Si nuestra fe nada más nos alcanza para esta vida, pues somos miserables. El término dignos de lástima pues cambia en todas las versiones. Algunos dicen seríamos desdichados, seríamos miserables, seríamos dignos de lástima. Tenemos varias opciones para esto. Entonces más bien aquí el mismo debate sería en si usamos somos los más dignos de lástima o seríamos los más dignos de lástima. Al igual que en toda la sección, tenemos que optar por la versión, por la solución que deje menos duda al respecto. Solo la tercera versión, que es la Nueva Traducción Viviente, usa los signos de exclamación. No sé si lo notaron en este versículo 19, y es porque es casi como Pablo gritando: si Cristo no resucitó, lo mejor que nos puede pasar es no morirnos, porque si no, no tendríamos, si nos morimos tampoco tendríamos esperanza. Si nuestra fe es solamente para esta vida, pues somos dignos de lástima. ¿Alguien algún comentario? Bueno, hay un detalle aquí en el 19, es el somos. Si es nosotros inclusivo o exclusivo. Eso Es sí. una pregunta porque podemos imaginar Pablo así y todas las cosas que leemos como hoy en la mañana en devocional, todo lo que leemos en el capítulo 11, lo que en de 2 Corintios también, todas las cosas que él ha pasado, tanto tiempo que ha pasado en la cárcel. Obviamente él ha recibido
muchas bendiciones también, pero hay un montón de cicatrices y cosas que ha pasado él por eso. Y si estoy haciendo todo eso, dando toda mi vida, sufriendo tanto para que la gente conozca a Cristo y tengan esa esperanza y esa esperanza resulta como nada, entonces es muy difícil. Ujú. Entonces sería inclusivo. Bueno, nada más estoy diciendo es una posibilidad. Ajá. Si todos ellos están sufriendo así por creer, entonces, y están compartiendo, están pasando persecuciones y todo esto, y fin de cuentas quedan como pueblo igualito como los demás, entonces, ¿por qué? Pero también es muy fuerte con exclusivo que Pablo está pensando así, porque sabemos todas las cosas que él casi no pasa ningún día que él no está sufriendo por andar predicando la palabra de Dios. Ujú. ¿Alguien nos quiere compartir su retro? ¿Cómo le quedó? El versículo 19. ¿Cómo fue ese gran final? Dice, y si nada más en este mundo va a servir lo que creemos en Jesucristo, entonces lo que creemos o nuestra fe es la más pobre de este mundo. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Dice, el 19 dice, si nosotros creemos Cristo nos va a ayudar solo cuando estamos vivos, o sea, se refiere a este tiempo, y no nos va a ayudar después cuando ya morimos. Entonces nosotros, algo así, no somos dignos junto con la gente, algo así, pero falta más arreglarlo. Hay problemas, siento, la última frase, no, siento que no podemos escribirlo bien o ponerlo, traducirlo. Digno de lástima. Me gusta escuchar su explicación, todo el versículo, porque es complicado todo. Bueno, la primera a lo mejor no tanto, pero la última. ¿Qué está diciendo en sí todo el versículo minor? Al final aquí viene en positivo, podríamos decirlo en negativo, ¿sí? Entonces, nosotros seríamos los menos dignos de todos, de todo el mundo. Eso puede ser. O seríamos los menos dignos de todos los hombres. Esto también puede ser un final. O seríamos los más pobres, pero no sé si eso tiene otras implicaciones. Quiero leer mío. Dice, porque si esperamos en el Señor Jesús o Cristo por creer que va a creer por fe, que va a apoyarnos como mientras estamos vivos nada más en este mundo. Ahora pensamos, ese es como, no sé si creen. Quiere decir que, entonces la palabra de lástima es viga, es como muchas palabras que muy lastimado o triste. Vamos a sentir más que otra gente por pensar nosotros que en esta cosa antes, tiene Nico al fin de esto. Entonces sí creemos así. Disculpe, no expliqué bien, pero no puedo traducir muy bien mío también a veces. Sí, tal vez puedo compartir el mío también. Dice, por eso, si solamente en este mundo tenemos esa confianza con Jesucristo, solamente en este mundo, y somos los más pobres, los más que están sufriendo más en este mundo que cualquier otra persona en este mundo. Somos los más pobrecitos en este mundo, ¿sí? Uh-huh. Si estamos pasando todo esto y confiando en esta esperanza, pero al fin no sirve, después no sirve para nosotros, para nada. Sí. No estemos con Dios para siempre. Sí, definitivamente el final de esta sección, el versículo 19, termina con esa triste nota, ¿verdad? Si Cristo no resucita, entonces seríamos pobrecitos. Sí. Mi hermano quería compartir, perdón. Solo comentar un poco. Tenemos casi igual que el zapoteco, el mixteco de ese lado. Bueno, el de él sí cambia un poco. El de Juan sí está casi igual, porque tenemos al último. Muy pobre vamos a ser en este mundo. Es el término del último. Muy pobrecitos, muy impactante. El de mío también está, me retro así. Si esperamos en Cristo en cuando estamos en este mundo, seamos persona más pobre de todo aquí en este mundo. Yo pienso que
Muy buen trabajo, Joaquín, perdón. Tal vez a lo mejor, digo yo, si no se puede ocupar pobre o lástima, o puede ser como nuestra fe no significaría nada, no tendría ningún sentido tener fe o algo así, o es el más insignificante. Si tiene la fe, pero no sirve. Sí, lo que habría que revisar es con los versículos anteriores que ya Ajá. dijo varias veces que es inútil. Entonces, si esa repetición no suena como natural, entonces es que estas son culturas de honor y vergüenza, ¿verdad? Entonces, en la lengua donde yo trabajé tuvimos que usar burla. Seríamos la burla de todos, ¿verdad? Porque era más cultural. Ujú. Pero sí, todos estarían burlando de nosotros. Yo quiero preguntar al inicio de ese versículo. En el zapoteco dice de esta manera: si es así que solamente que vivimos en este mundo nos hace bien la palabra de Jesucristo, para decir nuestra esperanza en Cristo. No sé cómo, como que tenemos que decir, si digo esperamos que, o decir algo como, si nada más mientras vivimos en este mundo vale que creemos en Jesucristo, o como... Es para el término esperanza. Sí, Okay. Esperanza. Uh-huh. Bueno, la primera versión TLA dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude. Podríamos decir, y si solo esperamos que Cristo nos ayude en esta vida, no hay nadie más digno de lástima de nosotros. Como para no usar la palabra esperanza. O sea, está implícito, pero si no es que tenemos la palabra. La otra, exacto, sería usar confianza. Y si confiamos solo en Cristo para esta vida, entonces somos los más dignos de lástima. Creo que esa sería la otra solución. Creo que esa sería mejor. Gracias. Bueno, para terminar esta sección, quería enseñarles una prueba. Básicamente es, imprimimos la porción de primera de Corintios capítulo 15 del 12 al 19 y esto es como para un estudio bíblico. Entonces la frase es, si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿qué hubiera pasado según el versículo 13? Entonces la persona que lo acaba de leer en su lengua materna puede responder. La respuesta que estamos buscando es, no hay resurrección alguna. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿qué hubiera pasado según el versículo 14? Entonces lo que estamos buscando es que las personas digan, bueno, nuestra fe es inútil. Ah, bueno. Y según el versículo 15, ¿qué hubiera pasado? Entonces la persona lee de nuevo y la respuesta que buscamos que esta persona diga es, ah, bueno, entonces seríamos testigos falsos. ¿Sí? Y así con cada uno de los versículos. Por eso es que decíamos que se repetía mucho el sí y sí y sí. Sí, se repite 7 veces solamente en esta parte. Entonces esta es una prueba que pueden usar para como un estudio bíblico y asegurarnos de que no tengamos malentendidos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran pasado 7 cosas terribles. Si Cristo no hubiera resucitado, es que no hay resurrección alguna, vana es nuestra fe, somos falsos testigos, nuestra fe no tendría valor, estaríamos en pecados, los muertos habrían desaparecido y seríamos los más dignos de lástima. Pero gracias a Dios todo esto no pasó. ¿Sí?